El sol se ponía sobre Roma. Las sombras se alargaban sobre las piedras milenarias del foro. Un silencio inquietante se extendía por las calles, antes llenas del bullicio de 1 millón de almas. El corazón del imperio latía débilmente, atenazado por la incertidumbre y el miedo. El año era 306 después de Cristo. El mundo se preparaba para cambiar. La anarquía se había apoderado de las provincias. Los ejércitos, leales a generales ambiciosos, chocaban en guerras interminables. En Roma, el Senado, antaño símbolo de poder, era una sombra de su antigua gloria. La sombra de la decadencia se extendía por el imperio como un manto fúnebre. Diocleciano, el emperador soldado, había intentado salvar a Roma de sí misma. Con mano de hierro había impuesto la tetrarquía, dividiendo el poder entre 4 gobernantes. Pero su solución era una medida desesperada, un vendaje sobre una herida profunda. La ambición, como una bestia hambrienta, esperaba el momento oportuno para desgarrar las entrañas del imperio. En este mundo al borde del abismo, un hombre se alzaba en el oeste. Un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre, Constantino. Constantino no era ajeno al poder. Nacido en Naissus, en la salvaje provincia de Moesia, creció bajo la sombra alargada de su padre, Constancio Cloro. Un hombre curtido en las legiones romanas, Constancio había ascendido en las filas del ejército hasta convertirse en uno de los 4 augustos de la tetrarquía. Desde joven, Constantino fue testigo de las intrigas palaciegas y las alianzas frágiles que mantenían a flote el imperio. La tetrarquía, un experimento político sin precedentes, se basaba en un delicado equilibrio de poder. 2 Augustos, uno en Oriente y otro en Occidente, gobernaban con la ayuda de 2 Césares, herederos designados al trono. La educación de Constantino fue excepcional. Instruido en las artes de la guerra y la política en la corte de Diocleciano, aprendió a leer los mapas militares con la misma facilidad que los textos clásicos. Su inteligencia aguda y su ambición, apenas contenida, no pasaron desapercibidas para los ojos del viejo emperador. Sin embargo, el destino, caprichoso e impredecible, tenía otros planes para el joven Constantino. Planes que lo llevarían a enfrentarse a sus hermanos adoptivos en una lucha a muerte por el dominio del mundo. El año 305 después de Cristo marcó un punto de inflexión. Diocleciano, cansado de las intrigas y el peso del poder, abdicó al trono. Constancio Cloro, aclamado por sus tropas, se convirtió en el Augusto de Occidente. Constantino, llamado a unirse a su padre en Britania, se encontró en medio de una nueva tormenta política. La muerte de Constancio en el 306 después de Cristo, en la lejana ciudad de Eboracum, desató el caos. Las legiones, leales a la memoria de su general, proclamaron a Constantino como su nuevo líder. El joven general, con la determinación grabada en su rostro, aceptó el desafío. La guerra civil, inevitable e implacable, se cernía sobre el imperio. En Roma, Magencio, hijo del antiguo emperador Maximiano, se autoproclamó Augusto, desafiando la autoridad de Constantino. El conflicto era inevitable. Constantino, con la frialdad de un estratega experimentado, preparó a sus tropas para la batalla. El destino del imperio romano pendía de un hilo. El río Tíber reflejaba el fuego de las antorchas. El aire, denso y frío, olía a miedo y a muerte. Era la noche del 28 de octubre del año 312 después de Cristo. A las afueras de Roma, junto al puente Milvio, los ejércitos de Constantino y Magencio se preparaban para la batalla final. Magencio, confiando en la superioridad numérica de sus tropas y en la protección de los antiguos dioses de Roma, había ordenado la construcción de un puente de pontones. Su plan era atraer a las fuerzas de Constantino a una trampa mortal. Pero Constantino, guiado por una visión, tenía otros planes. Según la leyenda, la noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. En el cielo, una cruz resplandeciente ardía con luz propia. Debajo, una inscripción en latín: In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Impresionado por la visión, Constantino ordenó a sus soldados que pintaran el símbolo de la cruz en sus escudos. La batalla del puente Milvio fue un torbellino de acero y sangre. Las legiones de Constantino, inspiradas por la visión de su líder y la promesa de la victoria,
lucharon con una furia incontenible. Magencio, superado por la ferocidad del ataque y la astucia estratégica de su enemigo, vio cómo sus fuerzas se desmoronaban a su alrededor. El puente de pontones, construido con tanta premura, se convirtió en una trampa mortal para las tropas de Magencio. Atrapados entre el río y el implacable avance del ejército de Constantino, miles de soldados perecieron ahogados o masacrados por la espada. Magencio, presa del pánico, intentó huir a través del puente, pero el peso de su armadura lo arrastró a las aguas turbulentas del Tíber. Su cuerpo sin vida fue encontrado días después, flotando río abajo, un símbolo del destino que aguarda a aquellos que osan desafiar al destino. Con la muerte de Magencio, Constantino se convertía en el amo y señor del Imperio Romano de Occidente. La victoria, atribuida a la intervención divina, lo transformó en un icono, un elegido por la providencia para guiar a Roma hacia una nueva era. La victoria en el puente Milvio abrió las puertas de Roma a Constantino. En el año 312 después de Cristo, el victorioso general entró en la ciudad eterna como un emperador aclamado por la multitud. Su llegada marcó el inicio de una nueva era para el Imperio Romano. Una era en la que la religión cristiana, hasta entonces perseguida y relegada a las catacumbas, jugaría un papel decisivo. En el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó el Edicto de Milán, un documento que cambiaría el curso de la historia. El edicto, firmado conjuntamente con Licinio, emperador de Oriente, concedía libertad religiosa a todos los habitantes del imperio, incluidos los cristianos. La decisión de Constantino de abrazar la fe cristiana no estuvo exenta de cálculo político. La Iglesia, con su creciente influencia entre las clases populares y su estructura jerárquica, representaba un poderoso aliado para consolidar su poder. A cambio de su protección, Constantino esperaba obtener el apoyo incondicional de los cristianos. Sin embargo, la paz alcanzada con el Edicto de Milán sería efímera. La ambición de Constantino, insaciable, chocaba con la autoridad de Licinio en Oriente. El imperio, dividido una vez más, se preparaba para un nuevo enfrentamiento. Los últimos años del reinado de Constantino estuvieron marcados por la consolidación de su poder y la expansión del cristianismo. El emperador, consciente de la importancia de la unidad religiosa para la estabilidad del imperio, convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El concilio, el primero de su clase, reunió a obispos de todo el imperio para debatir sobre la naturaleza de Cristo. Constantino, aunque no era teólogo, jugó un papel fundamental en la redacción del Credo Niceno, que definía la doctrina cristiana ortodoxa. A pesar de sus esfuerzos por asegurar la paz y la prosperidad del imperio, Constantino no pudo escapar a la tragedia familiar. En el año 326 después de Cristo, ordenó la ejecución de su hijo mayor, Crispo, acusado de traición. La sombra de la sospecha también cayó sobre su esposa, Fausta, quien murió en extrañas circunstancias. Constantino el Grande, el emperador que había unificado Roma bajo el signo de la cruz, murió en el año 337 después de Cristo, mientras se preparaba para una campaña militar contra los persas. Su cuerpo, embalsamado según la tradición romana, fue trasladado a Constantinopla, donde recibió sepultura en la iglesia de los Santos Apóstoles. La figura de Constantino el Grande sigue fascinando y dividiendo a los historiadores más de 1700 años después de su muerte. ¿Fue un visionario que salvó a Roma de la decadencia? ¿O un tirano despiadado que no dudó en utilizar la religión para sus propios fines? Sus logros son innegables. Constantino unificó un imperio dividido, sentó las bases para la cristianización de Europa y fundó una ciudad destinada a convertirse en un faro de civilización. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la violencia, las intrigas palaciegas y la ambición desmedida. ¿Fue Constantino un héroe o un tirano? La respuesta, como suele suceder con los grandes personajes históricos, no es sencilla. Su figura compleja y contradictoria nos recuerda que la historia no se escribe en blanco y negro, sino en una infinita gama de grises. La historia de Constantino, el emperador que cambió el destino de Europa, sigue siendo un enigma que cada generación debe intentar descifrar.